Universidad Nacional de Chihuahua, doctora. Es la Universidad Autónoma de Chiapas. Ah, ok, de Chiapas. Y bueno, es diplomada también por el ISSSTE en Medicina Genómica e Investigación. Al final realizaremos las aclaraciones a las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora. Muchas gracias y le cedo los micrófonos, doctora. Creo que salió de la sesión, a lo mejor se reseteó su computadora. Hay que esperar un instante en lo que Ok, vamos poniendo su presentación. ok, vamos entonces a esperar a la doctora. Y bueno, pues este tema es muy importante para todos los que pertenecemos a la comunidad ANDEPTA. Finalmente nos va a hablar sobre lo que es cuidados paliativos y tomar decisiones al final de la vida, que creo que es un tema que a todos nos interesa por lo que estamos manejando y también porque al final de cuentas creo que siempre estas temáticas nos abren un poco o nos proporcionan más bien los recursos para poder enfrentar situaciones complicadas como es una etapa al final de la vida. No sé si ya se haya conectado. Bueno, esperamos. Ah, ya está por aquí. ¿Sí? Ok. Bueno, tuve un poquito de problemas ahorita con la conexión, pero bueno, creo que ya me presentaron. Ante todo, muchas gracias a, bueno, a Lizardo González, que en general fue el que me hizo la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto siempre hablar temas importantes y, bueno, que para mí son importantes. En este caso, sí es la etapa final de vida y el apoyo en toma de decisiones que se da a los pacientes y a los familiares en esta etapa. Como bien me presentaron, soy médico. Durante los últimos 5 años he estado trabajando en un servicio en donde nos dedicamos a dar cuidados paliativos domiciliarios y en el que pues vemos muchas circunstancias, tanto familiares, anímicas y propias de la enfermedad que se van a ir dando. Em, Conforme vaya yo dando la plática, quiero, no sé, quizás un poquito de preguntas, si tuvieran alguna duda, porque muchos términos pues son médicos, no sé realmente cuál sea el público de hoy, cuántas personas tengan algún conocimiento médico o bien, Es ajá, Es público general, algunos son profesionales de la salud, ujú. lo abrimos a público general y cualquier duda que tengan, pues si quieren al final se la pueden preguntar a la doctora para no interrumpirla durante su presentación o la dinámica que usted guste, doctora. Sí, si quieren al final, inclusive si en algún momento sienten muchas dudas, pues igual podemos pausar un poquito y contesto dudas, sin ningún problema. Bueno, el objetivo de esta plática es más que nada aprender que es una etapa final de vida, tomar decisiones acertadas, humanizadas hacia los pacientes que están viviendo esta etapa final de vida y al final presento un caso clínico más o menos para ejemplificar que es una etapa final de vida, una toma de decisión correctas de una familia y el desenlace de una vida como tal de una persona. No sé si me pudieran dar la siguiente. Bueno, para hablar de una etapa final de vida es importante saber que hay 3 etapas importantes en esta, las cuales la etapa preagónica, agónica y finalmente el fallecimiento. Hablar de una etapa preagónica es hablar de cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad que bien va a acabar en el término de la vida de una persona. Muchas veces nos dan el diagnóstico de una enfermedad como por ejemplo tensión arterial, lupus, diabetes mellitus, pero muchas veces de estas enfermedades son enfermedades que se van a prolongar a lo largo de la vida de una persona y que no lo va a llevar como tal a la muerte inmediata.
quizás va a generarse ciertas sintomatologías secundarias o complicaciones propias de estas enfermedades que lo podrían llevar al fallecimiento, pero no inmediato. Sin embargo, hay enfermedades que se diagnostican demasiado tarde y la etapa preagónica empieza desde que se diagnostica, como por ejemplo, podría ser un cáncer de mama metastásico a pulmón y que tiene un pronóstico muy malo. Si me dan la siguiente. Bueno, lo que les decía, se inicia con estos cambios en cuanto te dan el diagnóstico y lo primer punto que debemos enfocar aquí como médicos e inclusive como persona recibiendo un diagnóstico y como personas que vamos a ser acompañantes ante una enfermedad de un ser querido, es de que esta enfermedad al final de cuentas le va a causar un colapso emocional completamente, en el cual probablemente va a requerir tanto apoyo psicológico, afectivo y médico adecuado y necesario para el padecimiento o los padecimientos que vayan a venir de esta enfermedad. Poco a poco el individuo va a alterar todas sus necesidades básicas y que va a hacer que estas sintomatologías quizás se exacerben más o aumenten más de lo que realmente pudiera llevar. Es por eso que en la etapa preagónica surge algo que se llama un duelo por enfermedad o bien un duelo adelantado. Y no solamente por parte del paciente, sino por parte también de los familiares, porque al final de cuentas nos esta enfermedad o de este diagnóstico, es probable que nuestro familiar sufra o bien inclusive venga un fallecimiento. Nos vamos a la siguiente. Y entramos en lo que es el shock, en la negación, el aislamiento, tanto como pacientes, inclusive a veces hay familias que son muy unidas que también entran en este shock que les mencionaba. Constituye la relación inicial en cuanto a la persona se entera de la enfermedad, la persona niega la evidencia de la enfermedad. Muchas de estas veces, cuando entramos en esta etapa de negación, les comento mucho a mis familiares y pacientes que empezamos a buscar muchas alternativas que nos conlleven a decirnos que no estamos enfermos. Como por ejemplo se equivocaron en mi diagnóstico, buscamos otros médicos conforme de la especialidad de que ven o que necesite esta enfermedad para poder curarnos o para bien que nos digan que no estamos enfermos. Hay mucho, en México hay mucho también movimiento mágico religioso que llega a buscar sanadores o curanderos con tal de que alguien nos afirme que no estamos enfermos, de que algo nos está pasando que no es realmente esa enfermedad que nos están diciendo. Y cuando entramos en esta etapa de negación y no buscamos realmente una secuencia lógica o nos damos cuenta que estamos viviendo esta etapa, podemos llevar a tardar más y aumentar la sintomatología. Y no estamos tomando las decisiones correctas para sobrellevar lo que va a ser la enfermedad que nos están diagnosticando. Y suele pasar mucho que buscan los pacientes y los familiares alternativas diagnósticas y implementos que al final de cuentas no los van a llevar a ninguna salida y que van a aumentar más la incertidumbre de la enfermedad. La siguiente, por favor. La siguiente etapa es la irritación y la ira, que es una fase que se focaliza en la angustia, que responsabiliza a todas las demás personas de que pudieran ser culpables, ¿no? Mi familia tiene la culpa, el médico tiene la culpa, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué la creencia religiosa que ustedes tengan, por qué Dios me está haciendo esto? Cuando en realidad nos separamos mucho de lo que es la realidad. Y al final de cuentas, pues para fallecer nacimos, independientemente de que la tecnología, la ciencia médica vaya avanzando,
muy difícilmente vamos a poder contrarrestar la muerte. Y al final de cuentas, la muerte es parte de la vida. Eh, en la ira y la irritación que les estoy mencionando, muchas veces las familias, o si el paciente continúa o no sale de esta etapa, la familia se derrumba, colapsa. Y todo el apoyo que a lo mejor puede recibir un paciente por parte de su familia o de sus seres queridos se va perdiendo precisamente porque no llegan a pasar a esta etapa. La siguiente. El pacto. Bueno, la persona enferma intenta negociar la curación. Es una fase corta y con connotaciones infantiles. En esta, pues, el pacto es como, sí, lo que bien dice, una negociación, ¿no? Si yo me porto bien o si hago tal manda, que se maneja mucho en nuestro país, si hago tal manda me voy a curar o se va a curar mi familiar. Pero la realidad es de que haciendo un diagnóstico de una enfermedad muy grave, muy difícilmente un milagro pueda suceder. Y como muchas veces a mis familiares de pacientes, quizás el milagro que buscamos en cuanto hacemos un pacto no sea la curación, quizás sea el descanso. Y es muy difícil entenderlo en cuanto a qué vamos a pactar, ¿no? Y esta diapositiva me gusta mucho porque a pesar que es una etapa del duelo, tanto no solamente por enfermedad, sino es una etapa del duelo también cuando hay un fallecimiento de un familiar que se maneja en diferentes formas, ¿no? Eh, Me gusta mucho el pacto porque uno puede abordar a la familia, inclusive al enfermo, como para poderlo persuadir en qué quiere él para su vida, ¿no? Quizás el pacto no sea la curación, como ya se los mencioné, quizás el pacto sea no sufrir, quizás el pacto sea no tener síntomas, quizás el pacto sea no tener dolor. Y me gusta mucho porque siendo un país tan religioso en diferentes formas o tan creyente en diferentes formas, quizás es la manera en que más, en esta etapa es la manera en que más podemos persuadir a la familia cuando están en este pacto, ¿no? En esta búsqueda, es una búsqueda de ayuda tanto espiritual, religioso, eh, que al final de cuentas convencerlos de que el pacto o esa negociación debe de cambiar pudiera ser muy diferente, ¿no? Y en cuanto es el duelo por una pérdida es muy diferente. No significa que no esté perdiendo algo en este tipo de duelo por enfermedad. Sí está perdiendo algo la familia y el paciente, no están perdiendo su salud. Entonces, pero es un tipo de pérdida en el cual podemos enfocarnos, como bien, no sé si ejemplifique bien, de forma diferente. Y es bonito porque no dejan de lado ante una ciencia o ante la medicina, no dejan de lado sus creencias. Y por ahí se aborda mucho a la familia. La siguiente, depresión. Bien, pues sí, definitivamente la depresión, la tristeza, los síntomas más, más correspondientes a lo que es la tristeza en general, por así decirlo, pues sí viene muy aunada de muchas cosas, ¿no? Ya que el tema de la conciencia de que ya perdí mi salud, quizás estoy perdiendo mis últimos momentos, quizás ya no voy a poder ser el mismo, ya la búsqueda de diferentes cosas y no hay, bueno, no, yo quiero, ¿no? O sea, a pesar de que me estoy portando bien y estoy haciendo todo, no me estoy curando, pues ya viene como el aterrizaje de la realidad, ¿no? Y el paciente y la familia se suelen aislar como, no, pues, nadie que es mi familia, que no que me vean como estoy ahorita en este estado, suele pasar mucho. Y lo que trae en sí toda esta
enfoque de la realidad, es un cambio completamente en la forma de ver la vida, tanto de la familia como del paciente. Y es donde ya en medicina quizás ya abordamos con medicamentos. ¿Por qué? Porque obviamente la depresión puede ser muy fuerte, tanto en familia como en pacientes, y hay un colapso tan grande porque ya vivieron ciertas etapas del duelo, eh, ya vivieron las circunstancias de buscar eh, la curación, que viene el colapso, por lo que ya en medicina ya se busca también la ayuda por medio de antidepresivos, ¿no? La siguiente, la aceptación. Muy pocas personas, los digo ya después de 5 años, estar viviendo con personas o estar en este acompañamiento con personas en etapa final o y con familias, conviviendo con ellos, viéndolos cómo va progresando la enfermedad, cómo se va desgastando el cuerpo, cómo la persona que solía ser ya no es casi reconocible, eh, muy difícilmente se llega a la aceptación. Y cuando se llega a la aceptación, en las pocas personas, pues ya queda muy poco tiempo en la mayoría de la fortuna de conocer. Reconocen aquí la familia, tanto como el enfermo, la enfermedad. Eh, Estoy tratando de... Sí, está teniendo un poquito de problemas con el audio. Esperemos a que se conecte otra vez la doctora. Y bueno, pues ya solamente que ella vea si puede mejorar un poco el audio a través de su eh, pues computadora. Entonces, esperemos un poquito, por favor. ¿Ya me, Perdón mi atrevimiento. sí, ya me escuchan? Sí, la escuchamos. Ah, ok, perfecto. Sí, Bueno, sí, adelante, doctora. ok. Bueno, en estos ya olvidan tanto como que ya la curación, sino cuando hay una aceptación en un paciente terminal, ellos hablan lo que es ya su voluntad ante la familia. ¿Qué significa esto? La voluntad es yo no quiero sufrir, yo no quiero llegar a un hospital, yo no quiero hacer esto, yo quiero que si lo que tenga que pasar vaya a pasar, quiero que sea de esta forma. Ya hablando en un paciente terminal que ya está aceptando su enfermedad como tal, él mismo o la mayoría de las veces expresa qué es lo que siente. La siguiente, por favor. Muy bien. Eh, Esta imagen me gusta mucho porque a pesar de que es una imagen que se ve muy desoladora, muy triste, eh, al final de cuentas es percatarse que dentro de la tristeza hay pues algo bonito. Al final de cuentas es una imagen, una postal y que sí causa tristeza y que es muchas veces lo que esta imagen causa, lo que están sintiendo muchos de nuestros pacientes que estamos atendiendo. La siguiente. La fase agónica. En la fase agónica ya estamos hablando que independientemente de ya todo el duelo que está pasando la familia y un paciente terminal, en ella ya empieza a notarse la sintomatología más grave de un paciente que está a punto de fallecer. Claramente, la espera del fallecimiento ya es a muy corto tiempo, representa un momento ya muy crítico en el cual, a pesar de todos los cuidados, de todas las atenciones que se le ha dado al paciente, pues ya es inminente el fallecimiento, ¿no? En este caso les estoy poniendo esta imagen de un
paciente pues que ya está perdiendo su masa muscular, ya está adelgazando, inclusive ya tiene pues esa imagen casi calavérica, ¿no? De su cuerpo y que la familia que lo está cuidando, pues se está dando cuenta de esto, ¿no? Imagínense ver a un hombre, a una mujer, no sé, 60 kilos, le diagnostican su enfermedad y en menos de 6 meses se va desgastando tanto, a pesar de todos los cuidados, que llega a este punto y estar en una fase pues calavérica, esquelética, ¿no? Siguiente. Y aquí es donde viene el principal componente del cuidador y del cuidado paliativo, tanto del cuidador como de los cuidados paliativos que éste le puede dar, ¿no? Y es un grupo, un equipo de apoyo el que tiene que atender esta etapa de vida, ¿no? En el que más que nada este equipo está conformado y el principal va a ser la familia. Porque créanme, muchas veces cuando un paciente está ya tan deteriorado, eh, la familia o la mayoría de las veces la familia lo que quiere es hospitalización, que se logre buscar que se logre buscar pues la curación nuevamente, cuando les comentaba, cuando no estamos en esta etapa, cuando no llegamos a lograr la aceptación de la familia, quizás el paciente sí, pero la familia no, llegamos a ver que muchas familias llegan a pensar en la hospitalización en este punto de vida del paciente en lugar de buscar pues el cuidado que le pueden dar y el acompañamiento en su fase agónica. Y bueno, ¿qué es lo que se hace aquí? Principalmente en cuidados paliativos en una fase agónica es el control de síntomas. ¿Qué significa control de síntomas? Por ejemplo, si el paciente está mareado, que suele suceder mucho en los pacientes oncológicos, se busca medicamentos para que no tenga mareos, vómitos, rehabilitación. Muchas personas me dicen, ¿rehabilitación para qué? Si ya va a fallecer. La rehabilitación no se da como con el término de que él va caminar o va a volver a ser la misma persona. Se da con la calidad o con el enfoque de que no se ponga peor de lo que puede estar ya el paciente. Ese es el tipo de rehabilitación que se da en cuidados paliativos. Un ejemplo burdo, pacientes que sufren un evento vascular cerebral o como lo conocen ustedes, una trombosis cerebral, eh, muchas veces quedan con inmovilidad permanente, persistente. Entonces, muchos sí tienen todavía sensibilidad y sienten dolor. ¿Qué se hace en esta rehabilitación? No es de que el paciente va a volver a caminar. Hay casos que sí, pero en una etapa final agónica de los que ya estamos hablando nosotros de pacientes terminales, ya no va a caminar, ya no se va a mejorar en cuanto a su movilización. Ya se busca que no se alquilose. ¿Qué significa alquilosar? Que quede rígido completamente y no lo puedan inmovilizar para poderle cambiar su pañal, para poderlo limpiar. Eso es lo que se busca en una rehabilitación paliativa, que no haga úlceras por presión, que no haga escaras, eso es lo que se busca. Atención psicosocial, emocional, pues definitivamente, no solamente para el paciente, sino también para la familia, porque hay un síndrome que también se da para las personas que acompañan a los pacientes terminales o que tienen enfermedades muy prolongadas terminales. He de comentarles que la fase preagónica, inclusive la agónica, puede durar mucho tiempo. En cuanto a la preagónica, sabemos que él va a fallecer, que ya no se va a componer y que va a fallecer de esa enfermedad, pero al final de cuentas, mientras se desgasta el cuerpo de este paciente, pueden pasar inclusive 2, 3 años. Y de la agónica, aunque su pronóstico es muy malo a corto plazo, pudiese llevar hasta 1 mes, 2 meses, 6 meses, dependiendo, ¿no? Cómo se vayan dando las sintomatologías y el progreso de la enfermedad. Entonces, durante ese lapso de las 2 etapas, las personas que se dedican a cuidar a estos pacientes
tanto familia o cuidador, entra en un colapso. Y esto se llama colapso del cuidador, que tiene que ser atendido. Porque los cuidadores llegan a tratar mal al paciente. Es por eso que se debe de buscar apoyo y buscar un equipo médico que esté con ustedes en este acompañamiento, tanto con el paciente como con la familia. Y siempre mantener una buena comunicación es indispensable en cualquier relación, tanto relación familiar como hablando en forma integral, relación médico-paciente y familia, ¿no? Que en cuidados paliativos se da mucho esto. La siguiente. Bueno, el largo deterioro general, las complicaciones, los efectos secundarios, la disminución de la energía, se va a observar el debilitamiento completo del paciente. No va a ser lo mismo cuando le diagnostican la enfermedad a como lo vamos a ver ya en esta etapa agónica, en el cual el paciente, como bien vimos en la imagen del paciente que estaba, se va a ir debilitando. Y eso es lo que conlleva a muchos problemas emocionales en la familia. Inclusive también para los pacientes, ellos están muy, los que están muy conscientes se dan cuenta de esta progresión de enfermedad. La siguiente. Y bueno, en este proceso agónico, eh, ya hablamos de la aceptación. ¿Por qué? Porque definitivamente los pacientes, tanto la familia, a pesar de que hayan sufrido un proceso de duelo y que estén en negación, se van a dar cuenta de que el paciente ya está muy mal. La sintomatología se los va a decir. Y es aquí cuando la lucha debe de acabar por la vida. Debe de empezar un proceso en el que la lucha debe empezar por el no sufrimiento y por la tranquilidad del paciente. Me van a decir cómo, ¿no? Indiscutiblemente en un paciente agónico, a pesar de todos los tratamientos médicos, el paciente va a fallecer. Difícil, sí, se dice difícil. Lo tengo que decir a diario realmente a muchos familiares, pero es la realidad. Cuando nosotros vamos a una visita domiciliaria de un paciente que ya está en una, le damos la oportunidad a la familia de que elija si quieren o ya quieren que su paciente esté en domicilio acompañados por ellos. Muchos deciden, yo creo que un 50 y un 50%. Muchos deciden llevar las urgencias y muchos otros deciden que queden, ¿no?, en domicilio. Como les comento, independientemente de que los lleven a urgencias o no, el paciente va a fallecer. ¿Cómo va a fallecer? Lo va a elegir la familia. Por creencias, por debilidad quizás, va a elegir alternativas, cualquiera de las alternativas que les damos. Sin embargo, cuando lo tenemos a tiempo con nosotros, mientras estamos enseñando mucho a la familia sobre cómo tener una muerte digna y a cualquier médico ¿cuál es la mejor manera de fallecer? Definitivamente la mejor manera de fallecer es por sus seres queridos, en un ambiente conocido por por el paciente o por el ser humano que se está em, transmutando. Yo manejo mucho esa palabra. Ya hablando en un enfoque tanatológico, pues no se da. Ella hablando en un enfoque más espiritual, la muerte realmente no se da porque nosotros seguimos en los que estamos, ¿no? Tanto por sentimientos, por recuerdos, como por genes, continuamos, ¿no? Eh, y los enfocamos mucho en esto, ¿no? Que tienen que pensar en cuánto está sufriendo un paciente y en cómo quieren que fallezca.
Y creo que también es muy importante el rol del médico. ¿Por qué? Porque muchos médicos no se enfocan o no hablan de esto. Eh, no hablan respecto a cómo fallecer, no hablan como qué es importante para que el paciente no sufra, no preparan a la familia para este punto tan importante de la vida, tanto del paciente como de la familia, porque aparte de que tienen un duelo adelantado por la enfermedad, tanto paciente y familia, pronto van a tener un duelo por pérdida de un familiar, ¿no? Entonces, sí es importante también el rol del médico en cualquier atención médica y pues ser muy honestos y francos con los médicos respecto a qué queremos, ¿no? Con nuestro paciente, inclusive si somos los pacientes, qué es lo que queremos, porque eso o le ayuda mucho al médico para saber qué tratamiento es el más indicado para cualquier paciente. La siguiente. Y bueno, nosotros manejamos aquí terapias, bueno, es un cuadro muy bonito porque manejamos lo que son terapias curativas o modificadoras de la enfermedad cuando es un cuidado curativo. Cuando está cercano a la muerte o están falleciendo, solamente se dan cuidados integrales y cuidados para el fin de la vida, ¿no? Y era lo que les comentaba, ¿no? Aquí vemos en el cuadrito rosa, cómo se da un cuidado preventivo para que una enfermedad no surja. Cuando dan el diagnóstico, cómo se da un manejo, un cuidado eh, modificador de la enfermedad que la va a ir sobrellevando para que no dé sintomatologías o para que no cause la muerte. Sin embargo, al final lo manejo de la siguiente forma. Eh, nosotros nacemos prácticamente libres de enfermedades, ¿no? Somos unos jóvenes y vamos construyendo el destino prácticamente de nuestras enfermedades, las que son por consumo, no por así, que son genéticas y con las que vamos a nacer persistentemente, ¿no? Pero por eso hay un cuidado preventivo. Cuando ya nos las diagnostican, por ejemplo, hipertensión arterial, vamos a llevar cuidados tanto dietéticos, tanto con tratamientos médicos, que nos van a llevar a que la sintomatología eh, se reduzca, no avance o bien no haya daños, ¿no? Sin embargo, les comento, ser hipertensos por mucho tiempo, por muchos años, así nos cuidamos mucho, pues sí nos va a ocasionar al final de cuentas daños en otros órganos, las presiones elevadas altas, lo cual nos va a poner quizás en algún punto de nuestra vida en un punto cercano a la muerte. Y que en este momento, cuando ya estamos en este punto cercano, muchas personas piensan que ya no hay nada que hacer y cuando ya no hay nada que hacer, viene lo que son los cuidados paliativos, que son los cuidados finales, vitales e integrados para que el paciente no sufra y la sintomatología no sea tan fuerte como para que la enfermedad le cause más sufrimiento del que debe de ser. Entonces, este cuadrito me gusta mucho y maneja cómo es la historia natural de cualquier enfermedad y cómo debe de ser tratada a través del tiempo y en qué momento llegan los cuidados paliativos, ¿vale? La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto me refería que lo que vamos a buscar ya en cuidados paliativos y ya en una fase preagónica y agónica de la enfermedad, lo principal es que el paciente no tenga dolor, porque obviamente, bueno, todos hemos sufrido dolor, ¿no? Desde que agarramos una hoja y nos cortamos con esa hojita y de repente agarramos el jabón o el limoncito y nos duele, nos arde, pues es una experiencia desagradable y que se puede potenciar, perdón. Entonces, lo que principalmente buscamos es que el paciente no tenga dolor para que no sufra, ¿vale? La siguiente. Para ello buscamos tratamientos diferentes en cuanto al dolor y hacemos un escalafón del dolor. Eh, y respecto a ese escalón o ese escalafón del dolor,
como los diferentes tratamientos que puede haber. Hablamos ya desde medicamentos sedantes, opioides, en el cual ya de opioides lo más que utilizamos en cuidados paliativos es la morfina o los sedantes para que se libere. Y también dividimos el dolor en agudo y crónico, como por ejemplo, el agudo es un dolor que va a ser limitado en el tiempo, que puede tener componentes psicológicos y que al final de cuentas se va a intentar eliminar con tratamientos médicos. Y hay dolores crónicos que su limitación no es no va a ser posible, que va a vivir con este dolor en el tiempo durante su enfermedad, que también puede tener componentes psicosomáticos, cualquiera de los dos, tanto agudo y crónico, pero que al final de cuentas va a ser dolor y que se va a tratar de contrarrestar. Al lado de los escalones que va avanzando esta enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, también se localiza por tipo de enfermedad. La patogenia es el tipo de enfermedad que tenemos, ¿no? Si es psicogénico, por un ambiente psicológico, si son nocivos, que lo sentimos, que si son por fuera, si son por dentro, si refiere si son viscerales, si es por una fractura, si es porque en neuropático se habla si son lesiones presentes en los nervios y que se van dando, somatizando conforme va avanzando la enfermedad, como por ejemplo se da mucho el dolor neuropático en la diabetes mellitus, y también eso nos ayuda a ir alternando qué tipo de medicamentos, por localización, por intensidad también se puede ver, si es leve, moderado, severo, y también por farmacología. Por ejemplo, hay veces de que aunque la morfina es un tratamiento o los opioides son tratamientos muy potentes, pues a veces no hay pacientes que no les hacen, ¿no? Entonces se buscan coadyuvantes, se busca otro tipo de tratamientos y tenemos toda una línea en cuidados paliativos para que el paciente no sufra, para que no tenga dolor y para que sea más sobrellevadera la enfermedad, ¿no? La siguiente. Y bueno, eh, no solamente tratamos el dolor, eh, es importante que sean cuidados paliativos, en una fase de agonía, tratamos los que son lesiones de piel, intentamos apoyar a la familia para que sepan qué son los cuidados principales para que estas no se desarrollen, estas lesiones como la que estamos viendo en pantalla. Se les llaman escaras o úlceras por presión, les enseñamos mucho cómo movilizarlo, cómo debe de ser la higiene, y cuando ya está realizada o cuando ya se generó este tipo de úlceras, les enseñamos a curarlas para que estas úlceras se, pues cierren, sí, cierren por así, sí, cierren, cicatricen. Entonces, eso hacemos en cuidados paliativos, ¿no? Muchas veces cuando por lo que muchas familiares no quieren cuidar, no quieren curación, no quieren movilizarlos, inclusive pues ya no quieren tratarlos, ¿no? Porque al final de cuentas, si el paciente ya está viviendo esa etapa final de vida, no tiene caso estarlo haciendo sufrir de más. Sin embargo, si se les enseña que aunque una escara, eh, vamos a poner un ejemplo, una escara como la que estamos viendo, se ve fea para la mayoría de las personas quizás, sí se puede cerrar y cuando cierre, cicatrice, le va a generar una sensación de alivio en cualquier etapa. También así como se ve feíta ahorita, también puede llegar a ser peor. Estas úlceras pueden llegar a hueso. Por lo tanto, sí se les concientiza mucho en cuidarlos, a pesar de que ellos piensan que muchas veces que les causan sufrimiento, el sufrimiento puede ser mayor si es pobreza. La siguiente, por favor.
Bueno, una etapa muy triste también para la familia es ver cómo un paciente se va deteriorando no solamente físicamente, sino mentalmente. Ver que el paciente está con ansiedad, con delirios, con pérdida de la conciencia, pérdida de la memoria, que no los reconozca, les causa mucha perturbación a la familia. Y, y empieza en ellos también una desesperación porque el paciente fluya normalmente, aunque se esté desgastando físicamente, fluya mentalmente en cuanto a que los reconozca, en cuanto sepan qué día es, en cuanto esa insomnio, esa desesperación que siente se acabe. Sin embargo, en una etapa final de vida, en una fase preagónica, es muy común. Y lamentablemente, pues se les orienta, ¿no? Que pues son enfermedades o son sintomatologías propias de la enfermedad que deben de ser tolerantes, que al final de cuentas, si el día de hoy les dice que hoy es lunes y que amaneció con quizás su mamá, su papá, que ya fallecieron hace muchos años, pues decirles que en ese momento, quizás para que nos tenga mucha ansiedad o genere más ansiedad el paciente, decirles que sí, que está bien y todo, todo lo que puedan para tranquilizarlos. Y ya cuando el paciente es más lúcido, pues ya enfocarlos en la realidad, pero no en el momento que estén pasando por estos delirios o por estos pérdidas de la conciencia. En el caso de cuando la enfermedad ha progresado mucho, pues ya ellos quedan ya no llegan a reconocer, inclusive pierden muchas funciones como comer, deglutir, evacuar, van perdiendo muchas funciones y eso es muy desgastante también para la familia. Entonces se les da apoyo emocional, se les consigue que al final de cuentas habla la enfermedad, que tienen que sobrellevarla de la mejor manera posible y se les va buscando alternativas para sus dudas y sus consternaciones de la familia. Y es importante decirles, hay un momento en la fase agónica y en que el paciente se ¿no? Eh, inclusive hay el del paciente me dijo que el paciente está muy bien, que ya se le quitaron todos los síntomas, que está muy lúcido y es el momento previo al fallecimiento. No sabemos realmente, no les puedo dar una explicación como tal científica de qué pasa, pero al final de cuentas yo quiero pensar que el paciente dentro de su vida llega a esta lucidez como para poder despedirse de las personas de una forma más tranquila. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando de otras sintomatologías que se pueden dar y que también son un poquito difíciles, por ejemplo, en las pacientes con cirrosis de diferentes tipos, porque muchas veces la cirrosis solamente es por alcoholismos, hay de diferentes tipos de cirrosis que no tiene que nada que ver con el alcoholismo, pues llegan a ser ascitis, muchos pacientes con insuficiencia renal hacen edemas. En un punto final, quizás ya de los fallecimientos de los pacientes, hay hemoptisis, que es cuando el paciente vomita sangre o bien está sangrando por una úlcera, llega a haber todos estos desgastes de fallecimiento. La principal motivo de enseñarles todas estas sintomatologías es que ustedes se den cuenta por qué es importante saber qué sintomatologías está pasando un paciente o qué está pasando un paciente en su etapa final de vida. Imagínense vivir con todas estas sintomatologías, tanto familiares como pacientes del diario por un tiempo prolongado y que todavía como seres, por ser nuestro ser querido, lo queramos mantener a nuestro lado. Y eso me va a llevar a las siguientes diapositivas, que ustedes se den cuenta de la importancia de o qué tipo de sintomatologías están desarrollando un paciente en etapa agónica, que buscar una muerte digna suele ser lo principal y es lo que nos va a llevar a tomar las decisiones quizás más importantes de nuestra vida en cuanto como familiares o como seres queridos de un paciente, ¿no? La siguiente, por favor.
trastornos gastrointestinales, náuseas, sequedad de boca, estreñimiento, obstrucción intestinal, pérdida del apetito, son muy comunes en los pacientes que viven una etapa final de vida. Entonces, son sintomatologías que también les suele alterar mucho a la familia. La siguiente, por favor. El ahogo. El ahogo es prácticamente, por así decirlo, el síntoma más característico de un fallecimiento a corto plazo cuando no estamos enfermo o en una fase agónica por enfermedades pulmonares. Inclusive sí también puede llegar a esta etapa de ahogo en enfermedades pulmonares, porque no quiero que después digan, ¿cómo no va a haber una enfermedad pulmonar? Sí les hay, pero por ejemplo, si hablamos de un paciente con cirrosis hepática y está ya en un ahogo con una insuficiencia respiratoria, ya va a ser un síntoma muy característico de que el paciente ya se está agravando y que probablemente ya llegue el fallecimiento, ¿no? Y entonces viene en el paciente luchar por respirar, inclusive, por la necesidad de sentir el oxígeno, de cambiar de posición, va a entrar en un estrés muy importante, ¿no? Y bueno, lo que hacemos nosotros es buscar la reducción de estas sintomatologías con diferentes medicamentos. La siguiente. Y bueno, aquí es un médico de 83 años que manejó 33 operaciones, 15 de cáncer por 15 años y al final de cuentas tuvo un paciente que lo marcó mucho de por vida, ¿no? En el cual el paciente le dijo que a pesar de las cirugías y a pesar de todos los tratamientos, tenía que respetar sus últimos deseos, en el cual era que él ya no quería sufrir cuando su enfermedad llegara a un punto muy alto, ¿no? Le pidió que no hubiera una obstinación terapéutica. Y es aquí, con esta base de estudio, que se habla mucho de lo desencadenante de lo que es la voluntad anticipada, en el cual eh, se habla de los deseos del paciente ante una enfermedad de la cual no va a poder sanar. Y se me hace tan importante y tan bonita esta historia porque ya no solamente habló del el paciente con su familia, ¿no? Habló inclusive con el médico en el cual el contrato que habían tenido desde que se conocieron era tratamiento. Y algunas veces dejamos mucho de lado también los médicos en cuanto a la toma de decisiones. Parte de las decisiones que va a tomar la familia y el paciente también es influenciada por los médicos. Y ser honestos como tratantes ante un paciente y decirles la verdad de cómo está la situación de su enfermedad es muy importante para las decisiones que ellos van a tomar a futuro. Y muy poca familia está abierta, muy pocas familias están abiertas a esta voluntad anticipada. Inclusive es un tabú hablar de la muerte, ¿no? Cuando un paciente o un familiar está enfermo, no es que ya me voy a morir, lo primero que decimos, no, no hables eso, ¿por qué vas a decir tú te vas a sanar? No hables de la muerte, no lo pienses, ¿no? Y, y la realidad es de que debemos de pensarlos, porque lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿no? Y se habla mucho de la voluntad anticipada en cuanto a los juzgados, en cuanto a un notario, pero en México la realidad es que es muy cara y en algún punto lo único que queda como pacientes es decirles a nuestros familiares qué es lo que queremos, porque en el punto final de los finales, por así decirlo, como dice la canción, la familia es el que va a tomar la decisión de cómo va a irse un paciente o cómo se va a ir su familiar, porque en una fase agónica, pues muchas veces ellos ya no tienen la conciencia ni son competentes para tomar decisiones. Las decisiones se tomaron previamente y se debieron hablar con la familia desde antes.
Entonces, la familia es la que va a tomar la decisión muchas veces de cómo va a fallecer su ser querido. Y por eso siempre pongo esta diapositiva cuando hablo de cuidados paliativos, de la voluntad anticipada y de la, porque engloba todo, ¿no? Engloba al paciente, engloba al médico, a la obstinación terapéutica, y ya hablamos de que la familia, al final de cuentas, es quien viene tomando las decisiones de cómo va a terminar un ser. La siguiente, por favor. Y bueno, hay diferentes tipos de decesos, ya hablando de que ya el paciente ya estuvo en una fase agónica y agónica, y esto fue por una enfermedad y viene el fallecimiento. Hay muertes súbitas y hay muertes súbitas inesperadas, en las cuales ni siquiera sabemos, ¿no? Que estaban enfermos y de repente un día se fue a dormir y falleció. ¿De qué falleció? No, pues, de nada, él simplemente se durmió y ya no despertó. Realmente tuvo que haber una enfermedad de la cual no se dieron cuenta y que falleció, ¿no? Inclusive pudo haber un desgaste físico. Eh, y hablar de muertes nos habla de mucha falta de comunicación también, ¿eh? Eh, en cuanto así es, así de que fallecen de repente por una enfermedad mm, o por una muerte súbita, creo que nos habla de mucha falta de comunicación con nuestros seres queridos. En cuanto también hay muertes inesperadas cuando son por accidentes, ¿no? De que de repente un día salen a trabajar y ya no regresan, ¿no? Y pasó un accidente y algo pasó. Pero si nos damos cuenta dentro de esta muerte súbita e inesperada que les estoy comentando, de estas dos tipos de muertes, hay un componente en común. ¿Cuál es ese componente de estos dos tipos de muerte? Que, que no nos preparamos para ellas, que no sabemos nada, simplemente suceden. Pero cuando es por una enfermedad, que un paciente tuvo una preagonía, una agonía, es una muerte esperada, una muerte anticipada, anunciada y para cuál nos tenemos que preparar. De muchas formas, ¿no? Tanto como qué quiere el paciente, tanto como queremos recibirla nosotros. Entonces, sufrir una preagonía, una agonía, da en ciertas formas muchas ventajas porque al paciente le ayuda a despedirse en cuanto a sus deseos y a la familia. eh, yo le comentaba hace poco a un familiar de un paciente, les da la oportunidad de cuidarlos y demostrarles a través del cuidado el amor que le sienten a ese paciente o a ese familiar. Y todavía cuando ya llega el punto final, les da la oportunidad a la familia de demostrar su amor dejándolos ir de la manera más correcta y menos dolorosa. Entonces, sí hay diferentes tipos de muerte y aunque muchos dicen, ¿por qué se da? No, pues mejor que sea súbita, inesperada, ¿no? Realmente también hay una parte bonita dentro de una muerte por una enfermedad prolongada, ¿no? Porque nos da esa oportunidad de despedirnos. La siguiente. La muerte inminente. Eh, la conciencia va a empezar a disminuir, la frecuencia respiratoria va a ser irregular, la respiración va a ser ruidosa, va a haber suspiros, el corazón puede latir después de que la respiración termina, puede haber convulsiones, puede haber ese ahogo, puede haber muchas cosas, síntomas que no se esperaban en esta muerte inminente. Esta diapositiva se las que se llama agonía, muerte y duelo. Tienen que saber qué esperar cuando va a llegar, ¿no? El momento, qué es lo que va a pasar, cómo lo deben de tratar y qué es lo que van a hacer en el momento que estas empiecen a suceder, ¿no? En el caso de la pérdida de la conciencia o que la conciencia disminuye, se les recomienda
darle la frecuencia respiratoria irregular. Siempre intentamos cuando un paciente va a fallecer en oxígeno o bien que se les para que pueda respirar un poquito mejor en esta etapa. En cuanto al corazón, eh, se les enseña no es un masaje em, resucitador, sino un masaje confortador. Se da tratamiento médico para el fallecimiento, para que el fallecimiento sea menos doloroso, ¿no? La siguiente. Y una vez que pasa el fallecimiento, llega los duelos para los que quedan, lo que les mencionaba. Eh, Obviamente van a empezar con una desorganización, con todas las etapas del duelo que abarcamos al principio de la presentación, pero ya por una pérdida de un ser querido. Va a haber ansiedad, obviamente fragilidad emocional, tendencia a la introversión, y va a ser muy común, ¿no? Que surjan todas estas sintomatologías, que no queramos saber de nadie, que no queramos ver a nadie, que empiece la negación, el por qué pasó a él, inclusive por qué no lo cuidé mejor, por qué no hice esto. Me pasa mucho con los familiares de los pacientes que, sabiendo que el pronóstico es malo y que va a pasar lo que tiene que pasar, los llevan a urgencias. Quedan mucho con ese sentimiento de, híjole, ¿por qué no lo traté en casa? ¿No? ¿Por qué no escuché a tiempo lo que me decían de no llevarlo? Queda mucho, ¿no? Pero no hay decisiones buenas y malas en el momento en que estamos pasando una situación grave, porque al final de cuentas todos hacemos lo que creemos que es mejor en el momento para nuestro ser querido. ¿Qué es lo que queda para ellos? Adaptarse a los nuevos cambios, a la vida sin la persona. Pasa mucho en cuanto al fallecimiento de un paciente que estuvo en una enfermedad prolongada, que muchas veces el cuidador primario es el cuidador, a lo mejor tiene vamos a decir, una señora, una mamá tiene 6 hijos y quizás todos lo cuidan, ¿no? Pero al final de cuentas el que lo cuida más es, no sé, el hijo más chico, el que se el hijo más grande o la hija. Entonces, cuando esta persona cuidador primaria es la que más lo cuida, se dedica a cuidarlo, pues cuando fallece, pues ahora qué hago, ¿no? Me dediqué a cuidar a este familiar, a este ser querido, dejé mi trabajo, dejé mis relaciones por cuidarlo y ahora fallece y no tengo qué hacer, ¿no? Entonces hay que empezar después de nuestro duelo, comenzar a buscar unas nuevas alternativas a nuestras formas de vida, ¿no? Adaptarnos a que esa persona no está. Es común tener la depresión, que no debe de ser mayor a 6 meses, porque si no debe de llevar un tratamiento tanto psicológico, sino bien médico, dependiendo cuál sea la sintomatología y en qué etapa de duelo no resuelto nos quedemos, ¿no? Hay que buscar actividades nuevas, reorganizarse y siempre pensar que haría feliz a nuestro familiar ya ausente, ¿no? Actividades que el familiar ya estaba sufriendo mucho y quizás fue lo mejor, ¿no? Y eso no pensamos cuando estamos en esta etapa de tristeza por la pérdida. La siguiente. Y bueno, hay más que vida que vivir que la del cuerpo, ¿no? Tú importas porque tú eres tú, importas hasta el último día de tu vida y nosotros haremos lo que podamos, no solo para ayudarte a terminar tu etapa de vida en paz, sino para que vivas hasta que mueras. Y es una frase muy bonita que se manifiesta en cuidados paliativos. Los paliativistas la ponen en muchas presentaciones, porque estas últimas frases de para que vivas hasta que mueras es muy importante. ¿Cuánta gente realmente ya no es vida lo que está viviendo, ¿no? Y eso es lo que se busca cuando hablo de equipo, familia, médico y paciente.
La siguiente, por favor. Y bueno, este es un caso clínico porque al final de cuentas yo creo que es más importante el ejemplo de cómo se manejan los cuidados paliativos y son buenas decisiones en un momento dado de una enfermedad. Entonces, es un ejemplo de un caso clínico verídico que para mí la familia fue muy buena, el paciente fue la paciente fue excelente y llegó a un término que para mí en cuidados paliativos es como deberíamos de fallecer de la mejor manera posible. Es las iniciales de la señora, que bueno, ahorita no sé el nombre, pero son las iniciales de la señora. Era una mujer de 57 años de edad, con antecedentes heredofamiliares que se desconocen para los que no son servidores de la salud o prestadores de salud. Siempre los médicos y otras áreas de la salud. Y somos como se va por antecedentes familiares, patológicos, no patológicos, que significan enfermedades o no enfermedades, que es lo que siempre hacemos. Entonces, no patológico, de la Ciudad de México, casada, estudió la secundaria, cuenta con todos los servicios y no tenía ninguna adicción. La siguiente. Era diabética, fue el tipo 2 con 10 años de evolución, era hipertensa, con 10 años de evolución. Había tenido se había embarazado 2 veces, ningún aborto, 2 cesáreas. La presenta nuestro servicio, como bien les comentaba al principio, yo conozco un servicio que es extensión hospitalaria y a nuestro servicio. En este caso, medicina interna, que está en sedes hospitalarias, es una especialidad. Nos presentó a esta paciente con el diagnóstico de secuelas de meningoencefalitis, úlcera sacra grado 3, traqueostomía y gastrostomía. Paciente con secuelas neurológicas, comunicación por medio de señales, moviliza miembros torácicos. La siguiente. Acudimos a su domicilio. Es una paciente que tiene una familia de clase media baja, una red de apoyo fuerte integrada por 2 hijos, un esposo y cuñados. Cuentan con un buen entorno, organización y coeficiente familiar alto. Total apoyo hacia la paciente. ¿Por qué ponemos esto de cómo es la familia? Porque muchas veces, como les comentaba, sí tiene que ver mucho qué tanto los familiares nos puedan comprender o nos demos a entender con los familiares. Hay veces que familias muy, muy humildes, con pocos estudios, por así decirlo, pero con mucha inteligencia, eso no tiene nada que ver, nos comprenden muy bien las circunstancias que están viviendo. Y hay veces que son personas muy capacitadas, muchos conocimientos, pero que la negación no les permite ver. Entonces, hablar de red de apoyo, hablamos de todas las personas que están involucradas en el cuidado de esta paciente. La siguiente. Y bueno, en este caso, se aborda a los pacientes siempre con una forma de beneficencia a través de un plan terapéutico paliativo rápido. En este caso, se aborda los criterios éticos, legales, y se habla con el cuidador primario y se da el pronóstico. Se habla de cuáles son los deseos de la paciente, de la familia, se orientan de los miedos, de las incertidumbres en cuanto a los tratamientos, se da muchas incertidumbres en cuanto a la morfina, aunque quizás para mucha gente de la sociedad hablar de morfina es hablar de un medicamento muy fuerte y que no es tan fácil de aceptar, ¿no? Se les ofrece la presencia médica siempre, se les da los consentimientos anticipados, los consentimientos informados de qué medicamentos se van a hacer, de qué procedimientos se pueden hacer a domicilio, si nos dejan entrar a su domicilio.
Y se habla mucho de lo que es la voluntad anticipada, un tema que ya hablamos en las diapositivas, ¿no? En cuanto al paciente, cuáles son sus voluntades anticipadas. La siguiente. Bueno, la exploración física, los signos vitales están dentro de los parámetros normales, un poco baja la glucosa. Es una paciente que en general se ve bien, solamente mucho dolor en su abdomen, se busca por qué y bueno, se encuentran unos puntos ureterales positivos, lo cual significaría en términos médicos que probablemente tiene una infección de vías urinarias. La siguiente. Eh, ok, creo que aquí se movió un poquito la presentación. No sé si me pueden adelantar la siguiente. Ujú. Bueno, esta paciente pues sí muestra dolor, se hace una calificación de qué tipo de dolor, qué tipo de sintomatologías características tiene. En este caso pues tiene depresión, estreñimiento, anorexia, disminución de la fuerza, dolor y se va calificando qué tantos son estos sintomatologías del 1 al 10. Es algo así como cuando los médicos te preguntan, ¿qué tanto te duele? Hablando de 1 nada, a 10 MAC es el dolor más fuerte de tu vida, ¿no? Entonces ella y los familiares le ayudan a responder cuánto dolor tienen. La siguiente. Y bueno, el tratamiento que se ofrece en hospitalización es tramadol y levofloxacina, y es un antibiótico. Y en domicilio nosotros canalizamos, damos antibioterapia, cambiamos el tratamiento del dolor por morfina. Se enseña a hacer curación porque la paciente progresa a una úlcera en sus piernas que conlleva una infección. Entonces se les enseña a hacer curación, se controla el dolor y se da dieta polímérica, que es como, voy a aventarme el comercial, algo así como el Ensure, pero algo más ligero y más agradable para los pacientes. Siguiente. Y bueno, ya es acompañamiento del paciente, se reciben llamadas de los cuidadores, el cuidador primario era un hijo, se hacen más guías para saber qué es lo que se hace en caso de una urgencia, en caso de que la infección de vías urinarias progresara, en caso de que y bueno, al final de cuentas, este acompañamiento de 8 meses termina con una fase agónica en el cual el familiar nos habla, nos dice cómo está, se orienta qué hacer en cuanto si hay un fallecimiento. En ese entonces era época de pandemia, entonces hacemos la sesión por Zoom. Regularmente tratamos de acudir a domicilio cuando es posible. Se orienta a la familia cómo va a suceder, qué va a pasar, las sintomatologías y bueno, al final la paciente fallece en domicilio. Se revisa a la paciente, obviamente ya estaba muy progresada la enfermedad, se revisa, se da el certificado de función, se limpia el cuerpo y pues se da eh, el pésame a la familia, ¿no? Y estar allí en ese momento se cierra un ciclo. ¿Por qué? Porque como médico y como enfermeras, al final de cuentas cierran un ciclo en cuanto que estuvimos con ellos hasta el final, acompañándolos, inclusive después de la muerte, y la familia cierra un ciclo porque también sienten ellos de que pues hicieron lo correcto, ¿no? Y quedan muy tranquilos a pesar de que están teniendo esta pérdida. La siguiente. Eh, ¿Por qué es un caso clínico para mí muy bueno? Porque a pesar de todos los agravantes que pudiera tener esta paciente, la familia comprendió muy bien qué hacer, se pudo llegar a una muerte digna, ella falleció acompañada en su domicilio donde ella quería
Se abarcaron todos los procedimientos médicos, terapéuticos y después paliativos para que ella se fuera tranquila, ¿no? Por eso es que siempre doy este ejemplo de este caso clínico. Me fui un poquito rápido porque al final de cuentas muchos síntomas y muchas cosas están de más, pero el punto final es de que ella falleció como ella quiso, acompañada de su familia, no sufrió sintomatología dolorosa y, y se fue tranquila, ¿no? Termino con estas frases, ¿no? El final de la vida es un momento sagrado y requiere más que buena medicina, requiere humanidad. Y creo que en este caso hubo humanidad tanto por parte de la familia como por parte de nuestro servicio, porque no la llevamos a... Hubo un punto en que esta paciente pues tenía que ser amputada al final de cuentas de sus piernitas, no hubo esa amputación y se llegó al punto en que ella se fue tranquila sin dolor en esa piernita que estaba tan mal, ¿no? A pesar de todas las enfermedades que ella había tenido. La siguiente. Y bueno, me despido con esta última presentación. Muchas gracias. Este, no sé si abarqué o me di a comprender lo suficiente en cuanto a que es una fase, una etapa final, en cuanto a la importancia de la voluntad anticipada para tomar decisiones como familia y lo que era el acompañamiento, que era, creo, mis puntos más básicos o lo más importante que yo quería expresar. Si hay dudas, si hay algo, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues sí, estuvo muy interesante. La verdad es que fue muy expresivo en el sentido de que quedó muy claro. Entonces, bueno, no sé si tengan aquí dos personas levantaron la mano. Pueden abrir micrófonos, George Caos y posteriormente Diana Quesada. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, la doctora hablaba de la fase agónica y dentro de ella de un proceso agónico en el que ya está involucrada la familia, la historia, los roles médicos que se juegan. También decía que como yo elijo en este caso que mi familiar eh, sufra más o que tenga tranquilidad. Mi pregunta es, ¿qué pasa si yo no quiero que sufra, pero existe esto de la voluntad anticipada y mi familiar quiere seguir prolongando su vida, pero yo no quiero que sufra más? Ok. En este caso, hay muchas cosas. Lo que les comentaba, es importante evaluar si este paciente realmente está consciente de lo que está sufriendo, de lo que está viviendo. Muchas personas en etapa agónica o preagónica quizás, hay veces, ellos no están conscientes de lo que están sufriendo, lo que están viviendo. No se están dando cuenta, ¿por qué? Porque ya están en un proceso de demencia. Entonces, sí es esto, el médico pues debe de decirle a la familia, ¿no? Sabe que su paciente ya no está para tomar decisiones eh, y la familia deberá tomar las decisiones pertinentes. Hay veces que sí, no lo voy a negar. Hay veces que el paciente aún en una etapa terminal, en una etapa, me ha pasado mucho con los pacientes oncológicos, eh, pasaron por quimioterapia, radioterapia, ya están fuera de esos tratamientos y aún así ellos dicen quiero más quimioterapia, quiero más radioterapia porque yo quiero ir adelante. Están muy conscientes, muy lúcidos estos pacientes que les he tenido la oportunidad de conocerlos y como se lo digo a la familia, quizás sí va a sufrir más físicamente por todos estos tratamientos que se llegan a dar, pero les vamos a dar esa paz que ellos quieren de lucha por su vida. Entonces, quizás en esta etapa la decisión correcta siempre va a ser lo que el paciente quiera. Quizás está sufriendo mucho con una quimioterapia, una radioterapia y volverle a dar más, va a sufrir más. Y yo como hijo, hija, ser querido, ya no quiero que sufra, pero ella quiere continuar. Vámonos a con lo que nosotros nos quedamos, ¿no? Con los que van a sobrevivir o van después del fallecimiento de ella, van a decir, híjole, falleció y ella quería más quimio y ella quería más radioterapia. Entonces, en este caso, el que va a sufrir el duelo porque no hizo lo que se quería o lo que
paciente quería, va a ser la persona que tomó la decisión de no dárselas. Entonces, yo les comento mucho, lo que el paciente quiera, eso es la mejor decisión. Inclusive, cuando un paciente, me pasó mucho con una paciente, es un ejemplo, oncológica que era muy joven, muy jovencita. Lamentablemente tenía hijos muy chiquitos y ella ya estaba fuera de tratamiento, pero su deseo era seguir con sus hijos, así fuera 1000 quimios. Entonces, siguió con quimioterapias hasta el último día de su vida. Obviamente tratamos el dolor que causaba y la sintomatología que éstas le causaban, pero fue su deseo que sus hijos quedaran con ese recuerdo de que ella luchó hasta el último momento. Y si ella se quiso ir con eso, estuvo bien. Y su mamá, que era la que la acompañaba, pues se quedó con eso, de que hizo lo que ella deseó hasta el último momento y que lucharon juntas hasta el último momento. Si al final de cuentas la mamá dice, no, ya no quiero que más quimios ni nada, y al final fallece, quizás su mamá se hubiera quedado mucho con eso, ¿no? Entonces, no sabemos qué ellos están pasando. Algún día lo sabremos cuándo, ojalá sea dentro de muchos años todos, se los deseo. Pero si ellos es su decisión, es lo mejor y va a ser la mejor decisión para el quien está tomando, eh, para quien está llevando ese acompañamiento. No sé si con eso respondí la pregunta. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, doctora Yaret. Diana tenía levantada la mano. Adelante, Diana. ¿Cómo están? Buenas noches. Felicitaciones, doctora, por su exposición. En realidad, bueno, estamos personas que trabajamos en diferentes áreas o nos dedicamos a diferentes áreas. Bueno, yo también soy médico paliativista. Okay. En realidad muy clara la charla, lo que usted expuso, pero también quería completar algo, digamos, un poquito en cuanto a que nuestro trabajo en realidad es, sí, preocuparnos por las demás personas, pero también tenemos que pensar en el cuidado de nosotros, ¿no? Porque para poder seguir dando esa atención adecuada para el paciente y la familia, o sea, rescatar eso. Y también es muy importante que todos conozcamos eh, que nosotros nos importa mucho también ser buenos comunicadores, nos interesa mucho ser buenos comunicadores y saber sobre todo ser empáticos y compasivos. En cuanto al ser compasivo, me refiero que no es como que verle al paciente como que, ay, pobrecito, con pena, ¿no? Sino más bien ser compasivo, es decir, estar abierto a lo que el paciente y su familia necesitan. Y la comunicación, como digo, lo primordial dentro de esta situación, dar al familiar y al paciente la facilidad de que ellos puedan hablar y la confianza de que puedan hablar en el momento que necesitan, porque así de esa manera mejora el vínculo, ¿no? La relación entre nosotros como médicos o personal que atendemos a este tipo de familias y de pacientes, ¿no? De personas que están cursando por esta enfermedad. Y de esta manera poder dar la explicación necesaria de manera honesta, ¿no? Que necesitan también los pacientes y en caso de cualquier interrogante, poderla responder. Y también es importante saber, ¿no? Cómo conversar y sobre todo en estas etapas de preagonía, agonía, como que el paciente y la familia están como que muy alertas a lo que hablamos, a lo que decimos, es más hasta el tono de la voz. Entonces, también hay que conocer un poquito esto, digamos, o sea, como que técnico un poquito, para poder conversar con ellos, porque a veces se quedan con alguna cosa que, o la interpretan, más bien dicho, de otra manera distinta a la que nosotros dijimos o a la como le vimos. Entonces, o sea, en general hablo de que todos deberíamos prepararnos también un poquito, conocer un poquito más de esto de la comunicación, para ser un poquito más, no sé si la palabra es asertivo, y poder ayudar de mejor manera. Así es. Felicitaciones nuevamente, doctora. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, relativamente eh, hablar de una etapa final de vida y tratar a los pacientes y a la familia, porque les comento, es un equipo, este, es un arte. La verdad es de que durante toda mi formación médica, siempre quise yo encontrar qué era, para qué había yo, qué especialidad, qué era lo que yo quería hacer, ¿no? En mi vida. Y tenía muchos enfoques, ¿no? De qué quería.
Cuando llegué por azares del destino, porque yo ya estaba en un área de investigación, y llegué por azares del destino al área donde estoy, que es paliativista, me enamoré. Me enamoré porque son pacientes y familias que realmente nos necesitan. Veo pacientes desde el más humilde hasta el más rico, quizás en su domicilio, y ves la vulnerabilidad de la familia y del paciente, del ser humano como tal, de una forma tan bonita que no cambiaría lo que hago por nada. Y no cualquier médico puede ser médico paliativista. No cualquier médico puede acompañar al final de la vida. ¿Por qué? Porque como médicos, aparte de que ahorita ya no se hace una medicina como antes, de que el paciente llegaba y que el médico era tratado como, ay, una parte importante de la sociedad, ahorita ya casi no hay eso. Ya se hace mucha medicina legal en cuanto a que ahora me tiene que firmar el consentimiento y hablar muy claramente. Eh, los médicos estamos formados para salvar vidas y llegas a un punto en donde ya no la vas a salvar y que el paciente ya no quiere ser salvado e inclusive la familia ya no quieren que lo salves, que te mueve todo el mundo, ¿no? ¿Qué haces? Que no sufra, ¿no? Y por eso es que no cualquier médico puede ser o no puede hacer lo que nosotros hacemos definitivamente, como dice la doctora. Tiene que ser el médico quizás más humano el que tiene que ser paliativista. Así es. Muchas gracias, doctora Yaret. Aquí hay una pregunta de Gilberto Ponce. Dice, ¿existe un protocolo o código ético para los médicos tratantes? ¿Todos los médicos tienen conocimiento de ello? Sí hay bueno, por lo menos en la Facultad de Medicina hay una materia que habla mucho de ética médica, de la beneficencia, de la maleficencia, habla de la historia de la medicina. Inclusive en cualquier especialidad hay códigos éticos, hay guías de práctica clínica para cómo ser tratados los sintomatologías o ciertas enfermedades y cómo es la forma más correcta de ser tratada. En cuanto a medicina paliativa, como les comenté ahorita, aunque todos los médicos saben que existe la medicina paliativa, muy pocos llegan a involucrarse en ella porque ellos están completamente voy a decirlo así, en la onda de salvar al paciente, ¿no? Pero no todos están en la onda en dejar ir al paciente. Entonces, aunque sí saben que existe la medicina paliativa, muy pocos, llevan a ese conocimiento, ¿no? La mayoría de los médicos que nos mandan pacientes son oncólogos, cirujanos oncólogos, o geriatras. Eh, son la mayor afluencia de pacientes. Ujú. Y bueno, aunado a eso, México es uno de los países que menos cultura tiene en cuidado paliativo en comparación de algunos países sudamericanos. Entonces, eso también implica que no se genere esta educación del cuidado paliativo en las mismas escuelas de medicina y por lo mismo también en la misma práctica clínica, ¿no? Sí, Muchas gracias, definitivamente. doctora Yaret. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle ahorita a la doctora, aprovechando que todavía está por aquí? Ok. Ella tiene particularmente, va a domicilio. Lo que sucede es que, bueno, en mi caso, conozco una persona que ya está teniendo demencia más severa Ujú. y tiene muchos padecimientos, entonces sería interesante saber si ella puede acudir a domicilio a tratar. Ujú. Sí lo he hecho con pacientes o cercanos en cuanto a el amigo de un amigo y todo eso sí lo he llegado a hacer. Sin embargo, hablamos en términos médicos, ¿cómo les explico? En particular, se maneja mucho los que son programas. Eh, hay programas que las diferentes sedes gubernamentales los manejan. ¿Por qué hablo de esto? No es que no pueda ir a ver a domicilio a un paciente por vía particular, lo hago y lo hago con mucho gusto. Inclusive, créanme que quisiera yo poder apoyar más a las personas,
Sin embargo, tiene mucho la circunstancia de que hay programas que son gratuitos. Los medicamentos que nosotros manejamos son muy caros y no todos los pacientes tienen las posibilidades. Cuando un paciente en domicilio de forma muchas veces involucro a la familia que busquen un programa de cuidados paliativos domiciliarios, tanto los hay en IMSS, ISSSTE, como bien los hay en Salubridad, o lo que es médico o visita domiciliaria, porque precisamente muchos de los medicamentos son muy caros. Lamentablemente, lo que comentaba Esther es que la cultura gubernamental mexicana, médica, no está muy enfocada en esto. Es por eso, pero de que sí lo puedo hacer, lo puedo hacer. Gracias. Muchas gracias, doctora Yaret. ¿Alguien más que desee comentar algo? ¿Preguntar? ¿No? No, creo que no. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Quedo a sus órdenes y siempre me pueden buscar como Najafuri Furi en mis redes sociales por si tuvieran alguna duda, alguna circunstancia, se les puede orientar. Siempre estoy muy presente en las redes sociales y también en el ISSSTE manejamos lo que es un programa abierto a público general donde damos sesiones mensuales en las cuales también se pueden involucrar y nos pueden buscar como ISSSTE en casa, tanto en nuestras redes sociales de YouTube y Instagram, y creo que tenemos TikTok y Facebook. Entonces, el TikTok no sé si todavía funcione, pero también nos pueden buscar así. En casa, Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, ahí estamos. Muchas gracias, doctora. ¿Algún correo donde la puedan contactar a usted directamente? Sí, es Najafuri, NAJAFURI, @hotmail.com. Ok, muchas gracias, doctora. No, pues, Bueno, pues de parte de Andepta le agradecemos que haya tenido este tiempo y pues le hacemos aquí visual su constancia a la doctora Nabila Yaret Fuentes Ricardés en el tema etapa final de vida y apoyo en toma de decisiones. Y bueno, muchas gracias, doctora. Esperamos que no sea la primera ni la última vez. Y bueno, pues gracias a todos también por estar aquí con este espacio. Dentro de 20 días vamos a tener otra ponencia por parte de Andepta. Buenas noches y que estén muy bien. hasta luego, muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias, como siempre. Gracias por compartirnos. Nos vemos pronto.